Hay un timbre. Su momento. Sonó hora libre. Entonces. Así que ahora lo presentamos a él. Guillermo Jiménez, hora libre, adelante. Muchas gracias, Martín. Como siempre, el tema de la semana esta vez, ya lo hemos mencionado, es TOC, trastornos obsesivos compulsivos. Vamos a ir desgajando un poco. Obsesiones son los pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes que en esta gente no son deseadas, son preocupaciones inoportunas que no siempre tampoco son reales. Bien, que tratan de suprimir emprendiendo acciones o incluso otros pensamientos. Las compulsiones son los rituales, son las conductas repetitivas que se llevan a cabo para reducir esta ansiedad, para incluso rechazarlas o, digamos, contrarrestarlas. Entre los obsesivos compulsivos tenemos varios tipos, vamos a clasificarlos. Entonces, para entender, para ir hilando, la obsesión sería en el plano del pensamiento y la compulsión en el tema de la acción. ¿Ya? Exactamente. Bien. Son aquellas, los rituales, las conductas repetitivas que tratan de liberar tanto la angustia que te da ese pensamiento. Por ejemplo, preguntar. Por ejemplo, preguntar. Por ejemplo, preguntar. Por ejemplo, preguntar. Exactamente, ese es un claro ejemplo. Tenemos a los lavadores y limpiadores. Bueno, eso es uno de los más típicos y tradicionales que están prácticamente a la vista. No sé si quieren contar esto, pero tenía una vecina que nos barría la vereda todas las mañanas. ¡Qué bueno! ¿No? Por su obsesión por la limpieza, no solamente barría su vereda, sino la del vecino que le seguía. Hasta llegar a mi casa, vivíamos a 5 casas de distancia. Una compulsión solidaria. Era bastante solidario, sí. Que cobre sueldo por esa compulsión. No, nos venía bárbaro a nosotros. Sí, ¿a quién no? Bueno, sí, son esas personas, digamos, que se carcomen, pero puede llegar a ser perjudicial, digamos, por el hecho de que hay mucha gente que se lava, nos contaba José el otro día, las manos tantas veces por día, con tantos productos, por el miedo de los gérmenes, que termina lastimándose. Claro. Como si usar muchos productos de limpieza eliminarían todos los gérmenes y si todos los gérmenes nos producirían enfermedades. Sí, yo me pongo mucho SIF cuando uso el bidet. Yo sí. Sí, varias veces por Y se día. enjuaga después porque veo que le queda una capa blanca, si no, Mara. Por eso Me es ese encanta maquillaje blanco que tiene la cara Yo ahora. disfruto muchísimo de la capa blanca. Para mí la capa blanca es sinónimo de higiene. Pero queda reluciente, digamos, uno se podría ver en su trasero y peinarse. Por supuesto, ejemplo. se ve que el chico sabe. Escúchemale. O le ha visto el trasero. Una de dos. Puede ser también. Bueno, tenemos a los verificadores también. Son aquellas personas que inspeccionan de manera excesiva con el propósito de evitar que ocurra una determinada catástrofe. A ver, esto tiene que ver básicamente con intentar tener el control de la situación. Son esas personas que haciendo lo que estén haciendo tienen que dejar de hacerlo porque creen que la puerta está abierta, porque está sin llave, porque tienen que bajar para controlar que el auto esté cerrado. Yo conozco un caso de un nene, hijo de un padre muy obsesivo TOC, que justamente lo que hacía era que el nene empezó a hacer lo que hacía el padre, que era cada vez que cerraba la hornalla del gas de la cocina, las controlaba 3 veces. Se decía cerrado, 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 cerrado. Así las 4 hornallas y lo hacía a razón de cada una hora más o menos. Bueno, eso por ejemplo ya entra también en otra categoría que son los repetidores. Son aquellos individuos que se empeñan en la ejecución de acciones repetitivas. Sí, me quería decir algo. No, estaba pensando en algún amigo que tiene esas A ver. obsesiones. No, usted sabe que yo no puedo dar nombres al aire, pero No me lo pedimos. Eso es lo que es muy común con el tema de las llaves, revisar si uno lleva las llaves encima o si cierra antes de retirarse de algún lugar, o de controlar que todo esté apagado. Ya no está con nosotros, capaz que le estoy dando una pista. No. Ay, la verdad que no. ¿Se murió? ¿Ya está entre los mortales? Digamos que está en el más allá de Rosario. Ay, ya sabemos todos quién es. No vamos a decir nada. Bueno, los Qué ruido que haces. ordenadores son personas que exigen que las cosas que los rodean estén dispuestas de acuerdo con determinadas pautas rígidas, incluyendo distribuciones simétricas. Es complicado. Esto es, la verdad que es bastante irritante para la persona que tiene que convivir con ese tipo de obsesivo, porque llegas a un punto en donde no puede estar todo perfectamente ordenado de manera geométrica y matemática. O simétrico, claro. Nunca te vas a poner de novio con alguien que tiene un ojo más chico, por ejemplo. Jamás. No. Básicamente porque ninguno de nosotros somos perfectos. Hable por usted. Muy bien, yo hablo por mí, no soy perfecto. Los ritualizadores mentales acostumbran a apelar a pensamientos o imágenes repetitivas llamados compulsiones mentales con el objeto de contrarrestar la ansiedad provocada por ideas o imágenes que constituyen sus obsesiones. Es básicamente esto, también es pensar en otra cosa. Cada vez que te invade la ansiedad es tratar
de pensar en otra cosa. Son aquellos también que ante una situación de ansiedad se ponen a rezar, por ejemplo. Una especie de... No se me ocurrió un ejemplo, mira vos. Sí, tratan de derivar, digamos, la atención hacia otro lugar, pero está todo en el plano del pensamiento. Pero sigue siendo una... Claro, sigue siendo Pensaba la misma cuestión. si se trataba también para el caso de aquellos que se fugan mentalmente de alguna circunstancia. Pasa que eso puede ser, puede que no, porque viste que hay una enfermedad también, que es el tema de eso de la crisis de ausencia, que ya es otra cosa, me parece. No, pero digamos que por pequeños momentitos del día, cuando atraviesan estas crisis, se fugan mentalmente y después vuelven. Puede ser. A los 20 minutos. Me pasa todo el tiempo. ¿A qué hora empieza el programa? A las 8, Omar, a las 8. ¿Qué hora Sigue es durmiendo, ahora? sigue ¿Qué durmiendo. hora? Tome un mate, Omar, tome un mate. Ahí está. Eso no es mate. Bueno, tome una galletita. ¡Ay, qué rico! Tenemos a los obsesivos numerales también, es lo que decía hoy. Son los que buscan sentido a los números que los rodean, sumándolos, restándolos, cambiándolos, hasta que le dan un número significativo a ellos. Es lo que decíamos hoy también. No sé, ¿la película viste el número 23? No la llegué a ver. Tremenda. No. Sí, bueno, es básicamente eso. Y Pi también. Encontrarle un significado a cada número. Es lo que decía de este amigo, que tiene que estar en el número par siempre que escucha el volumen del televisor, por ejemplo. Le encuentran... Bueno, eso es una clasificación que estamos haciendo, pero con los tipos obsesivos tenemos también en línea a una psicóloga que va a... No, todavía En no. minutitos vamos En a estar hablando minutillos. con ella. Lo interesante de esto que usted planteaba es que hay obsesiones que son ahora se lo vamos a preguntar en profundidad a ella, pero hay obsesiones que son cotidianas y hay algunas que ya llegan al límite, digamos, de lo patológico y lo enfermizo, porque cuando estas actitudes obsesivas se repiten demasiadas veces al día, digamos que es absolutamente desgastante para la persona repetir tantos esquemas en un día o en un par de horas. Claro, y hay que saber diferenciar también. Uno puede tener algún tipo de obsesión como estas, como por ejemplo ser obsesivo a la limpieza, ser obsesivo a determinadas cosas, pero en los trastornos obsesivos compulsivos la gente lo padece, digamos. Ahora sí la Afecta vamos su a vida saludar cotidiana. a María Laura Becani, que ella es psicóloga, la tenemos ahí en línea. María Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos hablando de las obsesiones, de los trastornos obsesivos compulsivos, que ya tiene que ver con específicamente lo patológico. ¿Cómo abordar este tema? Bueno, recién yo los estaba escuchando y sí, ustedes presentaron todo el abanico de las posibilidades que tiene el neurótico obsesivo para alejarse de su deseo, ¿no? Porque todo esto que hacen los obsesivos, que está muy bien lo que ustedes dijeron, sí, ellos lo padecen, lo sufren, todo esto hace que ellos retrasen y se presenten frente a su deseo como imposible. Todo esto no los va a dejar nunca acceder a lo que ellos quieren. Respecto de cómo tratarlo, y tiene que ver con la singularidad de cada caso, ¿no? Porque atrás de cada uno de estos síntomas que ustedes contaban, hay algunos que son hasta dan mucha risa, ¿no? Porque los escuchaba a ustedes hablando de sus amigos, y sí, uno conoce un montón de gente que tiene un montón de rituales, que no se pueden dormir si no está acomodada la agenda de tal manera, el control remoto de tal manera y las pantuflas mirando hacia el sur, por ejemplo. Sí. Hay cosas que realmente mueven incluso a películas que han sido muy muy buenas, como Mejor Imposible, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de esa película hoy fuera de micrófono. Ah, sí, que es muy buena, donde él lo que pide de comer, los cubiertos y toda esa cuestión, todo eso hace que el sujeto se aleje cada vez más de su deseo y que en realidad ni se pregunte. Freud decía que estos rituales obsesivos eran como una forma de una religión en privado. Tenían que cumplir como si fuera una misa, todas unas cuestiones así. Bien. Laura, Guillermo Jiménez te saluda, buenas noches. Hola, Guillermo. Bien. ¿Qué es lo que origina el trastorno obsesivo compulsivo? Porque se hablaba de que surge a veces en la infancia, adolescencia, de la ausencia de serotonina o también de una cuestión de estructura psíquica, digamos. ¿Qué es lo que origina este trastorno de ansiedad? Bueno, eso que tiene que ver con la ausencia de serotonina, eso podría a lo mejor algún psiquiatra o algún médico a lo mejor ayudarnos un poco más. Nosotros desde el psicoanálisis entendemos que tiene que ver con la constitución del sujeto, tiene que ver con cómo el niño fue creciendo. Freud lo que encontraba, e incluso Lacan también retrabajó esto, tiene más que ver con cómo hay un padre que no transmite una certeza, sino que transmite una duda, porque lo que tienen estas personas con neurosis obsesiva, con estos trastornos, tienen más que ver con la duda. Ellos están siempre dudando, por eso dudan de si cerraron el gas, si apagaron la luz, cerraron la puerta con llave.
tiene que ver con una constitución de un niño con un padre que no transmitió certezas sino dudas, y una madre por lo general muy histérica que queda bastante pegada al niño, ¿no? Laura, ¿cuál es el ritual obsesivo más curioso que escuchaste? Ay, bueno, sin dar nombre y dibujándolo un poco, por las dudas. Por ejemplo, a veces se confunden estos rituales con cuando la gente no quiere asumir que son rituales, habla como que son supersticiones, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo de alguien que besaba la estampita de algunos santos antes de ir a rendir un examen. El problema fue que la familia les fue regalando cada vez más estampitas y ya les llevaba, no sé, les llevaba un tiempo increíble, a la que les fue agregando algunas otras obsesiones, como por ejemplo cuando bajaba del edificio tenía que estar el ascensor, todos los ascensores del edificio tenían que estar en planta baja. Bueno, y también en algunos momentos algunos pacientes que han entrado a los consultorios con guantes para no tocar los picaportes porque no sé qué enfermedad ancestral podía estar transmitida en el hierro del picaporte. Bueno, un montón. María Laura, te saluda José de acá del programa. Te quería preguntar, ¿qué pensás de las distintas terapias que no son el psicoanálisis, por ejemplo, a la hora de tratar este tipo de problemáticas? Como la Gestalt y las otras ramas de la psicología. Sí, porque por ejemplo el conductismo también los expone, digamos, a esta situación para prevenir una respuesta luego. Mira, la Gestalt no sé muy bien cómo lo trabajaría, porque la Gestalt por lo general tiene mucho más que ver con estas cuestiones de lo asertivo, ¿no? Supongo que lo que va a intentar la Gestalt es que el sujeto deje de dudar tanto. No sé cómo lo van a lograr, no trabajo desde la Gestalt, si bien sé de lo que se trata la Gestalt, lo que van a tratar es que el sujeto no pida tantos permisos ni tenga tantas dudas, sino de que se lance más directamente. Desde el conductismo, que me gustaría más plantearlo desde el cognitivismo, que es como un poco más actual, el conductismo más traído a hoy, el cognitivismo va a creer que este sujeto aprendió algo mal en su infancia, va a creer que hay algo que fue mal enseñado y mal aprendido y va a tratar de remover esas estructuras cognitivas. Probablemente lo haga con esto que ellos llaman la desensibilización sistemática, que es, bueno, le va a ir obsesión por obsesión, tratando de que se vaya a dormir, qué sé yo, la primera semana tocando solo 2 veces la llave de la luz, la segunda semana tocándolo solo una, y así lo va reeducando. Lo que no hace ninguna de estas alternativas es, imaginemos que es como si el síntoma fuera un iceberg, ese síntoma lo están barriendo, no se va a ver más el hielito de arriba, pero lo profundo y lo de abajo no lo están tocando. Eso es lo que vos considerás que con el psicoanálisis se solucionaría, ¿no? Tratando desde la raíz. Sí, lento, tranquilo y con mucho tiempo. El psicoanálisis no es para impacientes. Laura, muchísimas gracias por comunicarte con Pasa en las Mejores Familias para develar un poco más de este mundo del trastorno obsesivo compulsivo. No, muchísimas gracias a ustedes y les mando un cariño. Ahí la tenemos entonces a Laura Beccani, ella es psicóloga, hablando un poco del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, Laura, yo te quería hacer una pregunta. Ya se fue del aire, María Laura. ¿Cómo ya se fue? Ya se fue. ¿Ya no escuchó que la saludé? Ay, ¿Dónde estaba Omara? yo estaba revisando mi mail.